Bueno, acá empezamos con la macro. Dice, macropolítica, marcada por una matriz estructural inserta en el sistema mundo globalizado. Es decir, un mundo globalizado, una macro global, un sistema mundo, si ustedes quieren, estructurado. El modo impuesto y dominante es el de la lógica del capital y del mercado global. Ahí la idea es que puedan participar, cómo lo ven, entonces tenemos un sistema mundo estructurado, ¿no? Cuyo modo fundamental ahora es el sistema capitalista y el mercado mundial. Pueden participar. La idea es que trabajemos. Lo hago para la mano Liliana. Liliana, bárbaro. Sí, yo entendí otra cosa. Yo leí los dos que mandaste de micropolítica y macropolítica y hice 7 puntos que eran los que a mí me parecía que habían que incorporar, como para agrandar. Eso es lo que yo entendí. Sí. Entonces, porque no puedo dividir la micropolítica de la macropolítica porque son dialécticas. Exacto. Y encima son antagónicas en un montón de cosas. Entonces, lo primero que yo me había planteado era que estamos en una trampa en ese sentido de separar. Y había puesto que el problema acá sería cómo nos situamos primero, desde qué paradigma, porque el mundo no es unipolar, es multipolar. Y por el otro lado, ¿de qué crisis global hablamos cuando en realidad la crisis global es del occidentalismo, es del sector occidental del mundo? Porque todo lo demás sigue avanzando a pasos agigantados. Entonces, me parece que primero habría que agregar de qué mundo estamos y de qué matriz estamos hablando. Y después el tema de la influencia de la crisis civilizatoria, de la macropolítica en la subjetividad, porque esto trae consecuencias muy serias en la subjetividad, el sufrimiento que hay, por ejemplo, en pueblos, en determinados pueblos africanos no es lo mismo que en Argentina. Lo que ocurre en México no es lo mismo que en el norte argentino, que en Jujuy. Entonces me parece que definir desde dónde partimos es importante. Bueno, a ver, Liliana, espera, vamos a ir así abrimos la cuestión. 2 cosas importantes me parece que has traído. Una es fundamental. Este es un artificio. Dividir la macro y la micro es un artificio. Sí, ¿no? Claro. Es decir, claro. Está todo entrelazado y forman parte de un conjunto global, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, ¿no? Primer punto, habría que anotarlo, ya voy a ver si lo puedo anotar. Y por el otro lado, yo lo que había en estos dos que vos mandaste, lo que a mí se me había confundido es el tema de que hay como aspectos de la epistemología que no están claros. Entonces es como que se juntan paradigmas que no se pueden juntar. Entonces aparecen epistemologías de un lado y epistemologías del otro, entonces se llegan a conclusiones que no tienen metodología concreta. Bueno, pero... Entonces lo que me confunde a mí es la falta de metodología en esto, ¿no? Y por otro lado, me parece que empezar por el punto de llegada y no empezar por el punto de partida, me parece que también es un inconveniente para pensar de qué historia estamos hablando, porque la historia visible es la que escribieron los que ganaron, pero lo que está, digamos, en juego acá es la historia que no conocemos. Esto quería decir. Bien, pero a ver... Largaste un montón de cosas muy importantes, pero tratemos de ir desarrollando y después agreguemos un poquito, ¿no? Pongamos los caballos y el carro después, porque si no ponemos las conclusiones, la idea es que las conclusiones salgan del proceso que hagamos juntos, ¿no? Esa sería un poco la idea. No, estas son confusiones que a raíz de esto es lo que yo me planteé. Bueno, creo que Nelly había levantado la mano. Buenas noches a todos. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí.
Sí, yo no lo tenía muy claro, la verdad que no, lástima que quitaste el PowerPoint, pero de acuerdo a lo que yo pude leer ahora, fue ir intentando darle cierta respuesta a esos conceptos, ¿no? Entonces, entre la primera y la segunda... Ahí te lo pongo. Bien. Entre la marcada, que está marcada por una matriz estructural inserta en el sistema del mundo globalizado y el modo impuesto y dominante es la lógica del capital y del mercado global, a mí me llevó a pensar como mundo globalizado como tercera y última etapa del sistema capitalista que está en crisis en todos los sentidos, ¿no? Como decía recién la compañera Liliana, hablaba de la civilización, la crisis civilizatoria, entonces estamos hablando de todas esas crisis juntas y esto como que, digamos, marca la tendencia, el declive, mejor dicho, del sistema como tal. Esto visto como una cuestión de macro, si yo mal no lo interpreto, de macropolítica. Y en la micropolítica nos quedará a nosotros, como lo que yo entiendo, como micropolítica, entendiéndolo como el concepto de Freud de los micropoderes, ¿no? Entiendo que esto ya nos compete más a nosotros, ¿no? Digamos, la parte subjetiva, en la parte estructural del sistema capitalista, donde están los pueblos, en definitiva, las clases dominadas. Y entonces ahí es donde tendríamos que apuntar a desarrollar más la cuestión del subjetivismo, de saber que la base, la estructura de la sociedad, tenemos un poder, que esta democracia no sirve porque, como alcancé a leer por ahí en uno de esos ítems, participamos con cada X cantidad de tiempo a través de las elecciones. Ese es el único derecho que tenemos. Esto ya desde mi perspectiva no nos sirve más. El paradigma tendría que ser otro y está en nuestras manos ir, digamos, esclareciéndonos más, esclareciendo a su vez más, ampliando la concientización, adquirir confianza, saber que hay teorías que aún no se terminaron de implementar sobre el planeta Tierra, que tienen su vigencia y que, dado que la clase dominante lo boicoteó históricamente y lo va a seguir boicoteando porque sabe que esa teoría va a ser su sepulturero como sistema capitalista, va a morir en manos de la teoría marxista, en definitiva. Y tratar de, en esto de los micropoderes, recoger las experiencias que venimos teniendo desde la caída del muro de Berlín para acá, donde hubo un tiempo donde intelectuales han sabido interpretar qué es lo que pasó, y hoy podemos decir, bueno, sigamos adelante con esta teoría, tomando desde los errores que se han cometido, para no cometerlos nosotros, tener confianza de que esa teoría sirve, y es hacia ese nuevo paradigma es donde tenemos que avanzar. Este es mi... Bueno, Nelly, tratemos de ser cortitos, así damos lugar a los compas, para ver si podemos articular algo, ¿no? Surgió acá con Nelly lo de nuevo paradigma. Yo acá, disculpen, estamos intentando esta metodología, tengan paciencia, les suplico, porque si ustedes ven acá, estamos analizando, no se puede separar la macro a micro, están articuladas, y como preguntan, ¿son epistemologías diferentes? Y ahora planteamos nuevos paradigmas.
No sé si les parece, disculpen. ¿Nuevos paradigmas con respecto a qué? ¿En dónde? A esto de la macro, esto de la micro y de la política por venir, supongo yo, ¿no es cierto? Es decir, digamos, bueno, es como pregunta, lo hacemos como pregunta. ¿Son necesarios nuevos paradigmas? O sea, ¿se están construyendo nuevos paradigmas? Como pregunta, lo podemos hacer como pregunta, ¿no? Pero también cómo nos situamos, porque si nos situamos hacia dónde queremos llegar, no nos situamos desde dónde partimos. Y el problema desde dónde partimos es que nosotros no somos únicos en el mundo. Hay un mundo multipolar, además del mundo occidental. Por eso yo planteaba... Bueno, pero fíjate vos que la macro... Estamos forzando los términos, ¿no? Tengan un poquito de paciencia. Pero son las preguntas que me hago. Pero que la macro, en realidad, lo que quiere hacer casualmente es eso: unificar, hegemonizar modelos únicos. Pero es imposible, Roberto, es imposible porque si no, no tenemos en cuenta la diversidad de civilizaciones que hay en el mundo. A ver, Liliana, pero estamos viendo lo que la macro, el poder de la macro, el poder mundial, lo que quiere hegemonizar, no quiere plantear diversidades, o si las plantea, o si las plantea, claro, si las plantea desde un nivel de consumo, ¿no? Para que las diversidades consuman determinados productos mercantiles, pero la hegemonía, que cada vez es mayor, trata de, casualmente, estamos hablando de un sistema planetario integrado por el sistema capitalista, ¿no es cierto? Claro. Así que, bien, está Lina y Gerardo. Hagamos cortito, así damos lugar y podemos ir. Yo voy a tratar de anotar en lo posible lo que vaya surgiendo. Lina. No, yo lo que quería acá comentarles es lo que dice Guattari en la revolución molecular, que justamente dice que no puede separarse. No se puede, se dice que todo lo que concierne al psicoanálisis, en este caso dice, sucede a pequeña escala dentro de la familia, del terreno de lo personal, mientras que la política se ocupa de los grandes grupos sociales. Y él dice, yo quisiera demostrar que hay una política que se ocupa tanto del deseo del individuo como de ese otro deseo que se manifiesta dentro de un cuerpo social más amplio. Esto sucede de dos formas. Por un lado, una micropolítica que se ocupa tanto de los problemas individuales como de los sociales, y por otro, una macro que se ocupa de los mismos asuntos, individuos, familias, problemas de partido, de Estado, etc. El despotismo reinante en las relaciones conyugales y familiares procede del mismo tipo de agencia, del mismo tipo de agenciamiento libidinal que existe en el campo social, y a la inversa, tendría sentido abordar un cierto número de problemas sociales a gran escala, por ejemplo, los relacionados con la burocracia, el fascismo, la luz de una micropolítica del deseo. Así te muestra cómo hay una interrelación que no se puede obviar y se separa a efectos de análisis y porque no se puede nombrar a los dos a la vez. Exacto. Bueno, pero ahí está. Yo puse, a ver, ¿hay una revolución molecular o es posible una revolución molecular política que tenga en cuenta la cuestión del deseo? La pregunta es, históricamente, ¿la macro tuvo en cuenta lo molecular? ¿Tuvo en cuenta la micro? ¿Tuvo en cuenta la producción deseante? La macro del siglo XX, Roberto, claro. La macro del siglo XX, de estas revoluciones del siglo XX, no. Claro. Entonces, hay algo que está faltando, o la pregunta, ¿es algo que está faltando en el proceso político global? Digamos, no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Sin entrar en análisis marxista, ¿no? Que tienen mi gran respeto, ¿no es cierto? Por supuesto, pero hay cuestiones en ese macro sistema marxista que hay elementos que parece que están fallidos, que están faltantes, ¿no? Que son la subjetividad, que hay un montón de cosas, ¿no? Por eso hasta la máquina paranoica, burocrática, estalinista, contra los deseos, contra los artistas, contra lo diferente, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión. Pero bueno,
Perdón, pero estamos mezclando temas, porque estamos hablando de Occidente, ¿no es cierto? ¿Seguimos hablando de Occidente o hablamos del mundo? Y hablamos de... Stalin no aplicó el marxismo, digo porque si no pareciera que sabemos marxismo, no sabemos marxismo, es decir, el marxismo no plantea lo que hizo Stalin no aplicó el marxismo, y además que habría, me parece a mí, que ubicarlo en el lugar histórico cuando los nazis invaden la Unión Soviética. Me parece que acá hay otros elementos que no tienen nada que ver con la Argentina occidental desde el punto de vista de la civilización, de la colonialidad y de la modernidad. Me parece que está bien. Sin entrar en análisis profundo respecto al marxismo, el comunismo, el sistema soviético y nada por el estilo, los nuevos desarrollos, diversos desarrollos, ponen en cuestión, ¿no es cierto?, esta parcialidad o esta hegemonía más digamos, predictiva del sistema marxista con respecto a la revolución y un montón de cosas. Pero bueno, lo dejemos ahí como un elemento. Más allá, yo no estoy calificando el marxismo, simplemente estoy diciendo que me parece que ahí no están dadas, en su marco conceptual, no están dadas determinadas cuestiones que sí están en la micro. Por eso, una de las hipótesis... Pero escribió sobre mentalidad, es decir, te pregunto por eso, porque yo he leído, lo he tenido que leer en la facultad, en la UBA, porque nosotros teníamos psicología del trabajo desde el punto de vista marxista y me tuve que tragar un montón de cosas desde el punto de vista de la subjetividad desde Marx. Por eso pregunto, porque yo lo he leído. Pero, a ver, ¿cuál es el espíritu del encuentro de hoy? Tomar la macro como una cosa general para pensar la micro, porque la hipótesis, vuelvo a decirte, la hipótesis para trabajarla podemos sacarla, pueden no estar de acuerdo. La hipótesis que acá se plantea es que está invisibilizada, está taponada, está censurada, está reprimida, está folcluida la micropolítica. Esta es la idea global, ¿no es cierto? Bueno, por eso no entremos tanto en analizar el marxismo. Podemos estar horas hablando y discutiendo. Pero, y quizás no hay una cuestión acá, porque hay que situarse en estos autores. Claro, por eso digo, ¿en dónde nos situamos justamente? Si hablamos de Occidente. Exacto, pero ellos en los 70 escriben desde Occidente criticando lo que ya era el modelo marxista de Stalin, que estaba trayendo muchas... Esto es después del 68. Está bien. A ver, entonces, de mayo del 68. Entonces, a mí me parece que acá hay una crítica a esta política marxista del siglo XX, que es una lectura que hacen los marxistas-leninistas de Marx, en donde dejan de lado la micropolítica. También el comandante Marcos dijo, no se puede hacer un cambio sin leer a Marx, lo dijo. Claro, pero por eso la lectura que hace Dussel, el mismo Che Guevara, son lecturas distintas. Claro, está bien. Pero a ver, entonces me parece que depende de la lectura que se haga, y ya Deleuze y Guattari abren a otras lecturas de Marx. Claro, bueno, pero si el sujeto es el partido, si el partido es el que va en una especie de teleología a conducir la revolución, etcétera, etcétera, hay diferencias conceptuales, ni buenas ni malas, son diferentes. Acá lo que estamos viendo es si hay posibilidades de construir, junto con todos los desarrollos del marxismo importantes, pues si no quedaríamos con que el marxismo ha dado la verdad inmaculada y después no se puede crear nada. Por eso, entonces dejemos momentáneamente el marxismo, después en todo caso hagamos un encuentro del marxismo, pero la idea, el espíritu es tratar de avanzar y pensar si solamente estas cuestiones macro son la política por venir. Lo que estamos pensando acá es cuál es la política por venir. ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? Sigamos, porque acá vamos a ir un poco lo que venimos trabajando y vamos a trabajar también con Diana Itsu cuando nos hable sobre el zapatismo, ¿no? Dice entonces, se crean leyes de aplicación y operadores de funcionamiento, ¿no? Es fundamental en esta composición mundial el papel del Estado-Nación, el Estado, si quieren. No vamos a entrar de Estado-Nación a discutir. El Estado. Hay una articulación funcional entre el orden nacional y el orden internacional.
El Estado organiza la política, va leyendo, ¿no? El Estado organiza la política a través de instituciones, partidos políticos, elecciones, etc. Entonces acá tenemos, y acá vamos llegando un poquito a donde queremos en este encuentro de hoy, ir avanzando un poco. El marco global, que lo dejamos muy groseramente generalizado, para ir un poco bajando a la cuestión del Estado, ¿no? El Estado, ahí, ¿no? El Estado, sus instituciones y su marco político, ¿no? Bien, ahí ponemos. Gerardo y Perla han levantado la mano. Tratemos de ser cortitos, así vamos dialogando y damos lugar a los cumpas. Gerardo. Gracias. Gracias, Roberto. Saludos a todos. Bueno, desde mi visión sociológica entiendo yo lo que es las relaciones de poder como una lucha que hay entre quien ejerce el poder y otro quien reacciona frente a ese poder organizándose también. Ahí están los dos polos que chocan. Es decir, la micropolítica, que es la reacción frente a quien ejerce el poder aceptado por la propia sociedad, y que en ella se encuentran precisamente el discurso de la resistencia. Por ejemplo, los zapatistas, que no fuimos a votar porque sabemos perfectamente lo que significa todo el aparato institucional, todo el aparato de Estado, todo lo que tiene que ver con el poder político, que es quien asume precisamente el liderazgo precisamente aceptado por la misma sociedad, porque vivimos en una sociedad capitalista. Si me permiten terminar, porfa. Sí, no, pero Gerardo, perdón, para seguir hablando contigo, tú hablaste de enfrentamiento, de la micro enfrentando, y tomando los zapatistas, la pregunta que te hago es, ¿hay realmente un enfrentamiento o las políticas más micro, zapatismo, etcétera, etcétera, no son una infiltración? Porque ahí viene una pregunta mayor, digamos, ¿cuál es el estatuto de la micro? Pero bueno, te pregunto entonces, ¿cómo ves lo del enfrentamiento y el papel de los zapatistas ahí desde la micro? Bueno, yo lo que veo es que el enfrentamiento es el sistema capitalista contra toda la sociedad. Ahí está. Y eso fue lo que generó precisamente el surgimiento de una voz diferente, disonante, la que dijo: no quiero escucharte, no estoy de acuerdo contigo. O sea, vivimos 500 años sin habernos escuchado. Bueno, pues ahora vamos a construir nuestra voz de resistencia que proviene desde esos 500 años olvidados, y ahora sí, pero vamos a organizarnos. No vamos a pelearnos con ustedes simplemente ya están muertos porque están en un sistema cadavérico que ya tiene no sé cuántos años de existencia, desde la modernización, como diría Enrique Dussel, como diría Ramón Grofogel. ¿Desde cuándo existe ese capitalismo? ¿Desde cuándo nos lo impusieron en la mente? Y hemos estado esclavizados en ese orden macropolítico. Hemos tenido que aceptar todas las instituciones impuestas, y así es como nosotros hemos aceptado ese dominio. Pero los que han asumido una posición de rechazo, de resistencia, nosotros no los necesitamos. Bien. Y nosotros ya vamos a seguir siendo parte de esa explotación. La postura zapatista es una postura nueva, epistemológica, pero obviamente no se pelea con el capitalismo, simplemente dice, vamos a construir una alternativa autónoma, comunitaria y total y absolutamente, obviamente no. Ya hemos dejado de vivir en ese romanticismo guerrillero de la época de los 70s. Ya nos asesinan si nos queremos levantar, como fue lo que pasó en la Guerra Sucia. Es absurdo, es ridículo, ya no estamos en ese tiempo. Bueno, pero Gerardo, te hago otra pregunta, porque seguimos lo que tú dices. Te pregunto, este cambio que hace el zapatismo, esta inversión de tomar el poder y no repetir, no calcar el modelo jerárquico y suplantarlo por el mandar obedeciendo, ¿no? Me parece que es muy importante, y los ejes epistemológicos, etcétera, cambian rotundamente. El zapatismo no busca suplantarnos, o sea, simplemente
él ha construido su forma de organización social, política, económica, autónoma, y por lo tanto está totalmente al margen. Es más, simplemente le vale un cacahuate que 13 millones de indígenas no hayan votado. O sea, siguen sin existir, a menos, claro, que les interese mucho algo que es de lo que ellos protegen. Es base de su capital social, que es la tierra. De eso viven, es su madre naturaleza. Y eso obviamente los capitalistas dicen, no, eso también es una mercancía, de acuerdo con Carlos Marx, y eso es base fundamental de que siga siendo explotado por el capitalismo. Así que no tiene ni siquiera derecho a vivir en ese sitio, en esa tierra, porque esa tierra ya no es suya. Perfecto. Y ahí está el zapatismo, en fin, etcétera, etcétera. Así que el zapatismo se mueve total y absolutamente al margen, pero eso sí, si ha logrado cosechar es que esa micropolítica nacida del sistema capitalista en México le está construyendo redes a nivel mundial, y eso puede de alguna manera resultar en ese nuevo paradigma, el paradigma humanista, el paradigma colonial, el paradigma que tiene un propósito simplemente de construir esa alternativa que se llama vida. Hay una gran diferencia. Ahí está, Gerardo, ahí está, vida, dijiste vos. Tomaste la palabra vida. Tomo dos conceptos. Ahí tomé lo que dijiste vos, Gerardo, y escribí: el macro poder enfrenta al micro. Es decir, la hipótesis micropolítica, ¿no?, casualmente es que la macro tapa la vida, tapa los fenómenos del vivir, aplasta las producciones deseantes. Esa me parece que es una hipótesis fuerte para pensar la macro con respecto a la micro, ¿no? Depende, Roberto, depende cuál macropolítica. Y estructuralmente, Lina, si tenemos como la jerarquización del sistema Estado, bueno, ahí vamos a ir. Pero eso es porque si estás con un aparato de Estado, pero si estás claro, con una confederación de Estados, es distinto. Pero por supuesto ahí tenemos la macro del zapatismo, abre otros modos de institucionalización. Claro, acá no estamos en contra de institucionalización, estamos en cómo se monta un sistema institucional de la democracia representativa. Bueno, la compañera Perla, disculpe, Perla. Hola, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo pienso que bueno, primero cuando pensamos esta cuestión de desde dónde nos colocamos, creo que es bien interesante el cómo podemos construir no desde la teoría, no desde el marco teórico que nos ofrezca Marx o nos ofrezca Dussel o quien sea, ¿no?, sino desde la realidad concreta que estamos viviendo, desde la subjetividad que se enfrenta a lo concreto, a la vida, como lo planteaba ahorita Gerardo. Justo creo que eso es lo que hacen los compañeros zapatistas, compañeros y compañeras, se enfrentan al reto de la vida y desde ahí generan y gestan sus propias micropolíticas, y esas micropolíticas no son iguales, cada caracol tiene sus propias micropolíticas, y esas entonces nos van enseñando cómo en realidad la macropolítica es un entretejido de micropolíticas. Ahí lo que tendríamos que cuestionarnos es cómo le vamos dando fuerza a una de esas micropolíticas para hacerla que nos guíe, nos entreteja, nos estructure, y esas micropolíticas de pronto se van tornando hegemónicas a lo largo de la historia. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Al final de cuentas es un constructo que hacemos, o sea, la gente tiene el poder porque le damos el poder, o sea, porque creemos que tiene el poder, pero si la gente se reacciona, que es lo que, por ejemplo, ahora pasó, acaba de ocurrir en México, la gente de pronto cambia el chip y dice, no, o sea, aquí en mi estado, la gobernadora quiso saltarse la fila para votar, y ¿qué dijo la gente? No, a la fila, como todos. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de sujetos que valen igual, que tienen democráticos, y entonces eso lo planteo así como un ejemplo muy concreto de una micropolítica
que se va articulando en la vida de las personas en los distintos lugares que las habitan. Perla, y desde las formas en las que los habitan. Perla, ¿te parece? Mira, según lo que tú dijiste, vayan fijándose en lo que ponemos como análisis colectivo, lo que vamos agregando, dice poner la vida como centro político. Se me ocurrió así, ¿no es cierto? Lo podemos después mejorar, no sé Perdón, como centro y como punto de partida. Ajá. Es lo que yo planteaba, porque si vos lo planteás como punto de final, estamos en el horno. Sí. Así es. Bueno, ahí le dejo. Muchas gracias, compañeros. Bien, entonces como centro, sí. Roberto, sí. Regresan por favor a lo que estábamos escribiendo, please. A ver, ahí voy. Ahí está. Es algo que, mira, dice, el macropoder enfrenta lo micro. No, el macro está en conflicto con lo micro. Sí, también. Bueno, perfecto. Porque no enfrenta, porque simplemente se subió. Claro. O sea, asume el macropoder que tiene también todo el control sobre lo micro, y por lo tanto están de acuerdo, hay un acuerdo, pero el discurso que viene desde el poder político no corresponde con el discurso del pueblo, que le mienta a la madre porque no está de acuerdo con la manera en la que nos está gobernando. Claro, estamos. Puse enfrenta porque para marcar el eje del poder, ¿no es cierto?, censor, porque en última instancia hasta lo enfrenta. Cuando hay una movilización en las calles, el aparato de judicialización de las luchas está actuando, ¿no? Bueno, lo vemos en Argentina, lo vemos en un montón de lados. Pero está bien, me encantó, es mucho mejor, está en conflicto. Perfecto. ¿No? No sé si alguien más quiere. Bueno, entonces sigamos. Entonces, el Estado organiza la política a través de instituciones, partidos, políticos, elecciones, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un marco de la política legalizada. ¿Podemos poner así? ¿Política legalizada? No sé. Bueno, entonces, impone... Estamos hablando del Estado democrático, de la civilización occidental. Eso habría que aclararlo, porque eso no funciona en Asia, ni en la India, ni tampoco con los indígenas, ni tampoco con los afrodescendientes. Exactamente, por eso tomamos como contrapoder, digamos, contra el tema del zapatismo y otros sistemas. Es que estamos hablando de la civilización occidentaloide, digamos. Ahí está, ya lo ponemos. Porque si no metemos en la misma bolsa Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, China, y no es así. Exacto. Sistema occidentalizado o algo así, bueno, discúlpenla, lo estoy haciendo apurada, no sé qué les parece. Bueno, después lo podemos, pero bueno. Occidentalocentrado. Sí, ahí está, eurocentrado, después lo cambio. Bien. Por supuesto, estamos hablando de la hegemonía occidental, desde ese lugar, ¿no es cierto?, que quiere ser hegemonía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el Estado concentra el poder en lo alto y en la base el pueblo está despolitizado, ¿no es cierto? Despolitizado según la visión desde lo alto, ¿no es cierto? Los ciudadanos no pueden intervenir en política solo a través de sus representantes. Esto es lo que el sistema quiere que nosotros trabajemos exclusivamente a través de nuestros representantes y que vayamos... Se puede poner el Estado occidentalocentrado, pero además con las democracias modernas representativas que surgen con la Revolución Francesa. Sí. A partir de ahí aparece este sistema como el único, el mejor de todos. Claro. No es participativa, es una democracia representativa, lo cual significa cuestionar la palabra ciudadano, porque la palabra ciudadano no toma en cuenta los marginales, pero tampoco toma en cuenta lo que decía Fanon. ¿Qué significa ser ciudadano? Es un sector de capa media. No todos son ciudadanos. Exacto. Bueno, pero este es el modelaje.
Estas son las estructuras, estas son las formas que desde arriba se imponen hacia abajo, ¿no es cierto? Claro, que tiene la forma de la democracia griega, porque ahí también, Claro, Totalmente. tampoco todos eran ciudadanos. Bien. Las mujeres en Grecia estaban en el gineceo, no participaban, Sí. los griegos tampoco. Bueno, y acá dice, chicos, los que no han participado, Armando, acá dice, escuchen esto, dice, hay una masiva transferencia de poder de los ciudadanos al aparato estatal. Eso me parece que hay un secuestro, ¿no es cierto? Cierren los micrófonos porque hay interferencias. Hay un secuestro, es decir, hay una masiva transferencia, ¿no? Desde el Estado con respecto a los sujetos despolitizados. Casualmente, son tan despolitizados porque hay una transferencia por el sistema, por el dispositivo democrático representativo, ¿no? Armando, perdón. Sí, yo creo que hay que estructurar el pensamiento a partir del conocimiento que empezamos a tener cuando éramos jóvenes. Era la cuestión marxista, cómo están las categorías y las leyes universales que aplican para el materialismo dialéctico, en donde mucha gente se ha olvidado de la unidad de lucha de contrarios, de los cambios cualitativos en cuantitativos, de la negación de la negación, de las categorías. Luego entonces el Estado capitalista, por decirlo así, o el sistema capitalista, porque esto es sistémico, nos ha atrapado históricamente todo el siglo XIX, bueno, desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, y ha sobrevivido y sigue transformándose, atrapa nuestras subjetividades, crea estados de acuerdo a sus intereses, como en México el estado de bienestar, que de alguna manera ayuda a las personas de la tercera edad y a muchas cosas que bueno, pues no podían dejar olvidados a las personas de la tercera edad, y la gente está feliz. Hoy ganó la centroizquierda, que está dominada por el capitalismo. Al final del día debemos entender la macro como ese control absoluto que tiene el capitalismo, y nos tiene atrapados en sus subjetividades. Entonces yo estoy de acuerdo con Gerardo y con Carla sobre la cuestión del trabajo que se tiene que hacer de micropolítica en cuestiones comunales, pero es muy difícil porque nosotros nos encapsulamos en los análisis dialécticos y marxistas y tomamos las palabras de Deleuze y somos rizomáticos pero la realidad es otra, es tan compleja que lo que yo decía hace rato, cómo estamos atrapados en cada país. Nosotros los que estamos en ese país estamos atrapados, y luego los que están en el sur dan un punto de vista sobre lo que está pasando en México, y los de México quieren dar un punto de vista sobre lo que está pasando en Brasil o en Argentina o en Sudáfrica o en Palestina, cuando en realidad tenemos un gran desconocimiento de la realidad. Yo creo que lo que podemos hacer en nuestro trabajo pequeño es alrededor nuestro, ya sea en la universidad, en nuestra familia, hacer políticas de micropolítica, de conciencia política, para saber que el enemigo verdadero es el capitalismo, que la gente vaya tomando conciencia de eso, porque de otra manera, y si podemos abarcar más, qué bueno. Si hay personas, compañeros que tengan la influencia sobre algunas comunidades, adelante, ¿no? Ya decía Dussel que estaba muy metido con Andrés Manuel, porque él sí fue amigo de Andrés Manuel, hizo el Instituto de Formación Política, y las 20 tesis que leímos nosotros, él también las instruyó en el Instituto de Formación Política, y hubo comunidades que estuvieron estudiando lo que significa el sistema capitalista, pero lo dejaron a un lado. Él ya murió, todo está. Entonces el sistema capitalista ha atrapado a la izquierda, ha atrapado a la derecha. Obviamente que cuando atrapa a la derecha, pues es más despiadada en los países donde está gobernando. Entonces había que matizar, analizar y ver qué podemos hacer, porque yo creo que tenemos un gran desconocimiento de la realidad. Bien. Aquí agregado lo que dice una compañera, hay expropiación del poder por esta transferencia que hemos hablado, pero también hay una delegación del poder, ¿no es cierto?
Dice una compañera, creo que fue Bruno, que escribió ahí alguna cuestión. Bueno. Pero hay una delegación del poder que la gente lo ignora eso, ¿eh? Pero delega. Con mayor o menor conciencia delega. Naturaliza que hay que delegar. Exacto. Acá el tema es que la gente, que las personas puedan tomar o despertarse y darse cuenta que el poder es de cada uno y que cada uno puede ser protagonista de algo pequeño, pero que tiene que ver con la totalidad. Por eso me parece que eso es muy importante, que de eso no hay una idea, una vivencia, que el poder está en cada uno. Incluso yo estaba pensando con este tema de la micropolítica, hoy es el día de Ni Una Menos. Y me parece que es importante poder difundirlo, porque justamente una de las cosas que dice el tema de Ni Una Menos, yo les leo acá cuál sería, por ejemplo, una consigna del Ni Una Menos. A ver, ¿dónde lo tengo por acá. Es que... Ya se los leo. Bueno, mientras tanto leo el otro enunciado. No, Roberto, espera un segundo porque acá lo tengo. Esperate. Bien. El Ni Una Menos, porque uno dice la micropolítica, ¿dónde está? Y bueno, está justamente cuando dice que uno podría pensar que, acá esto te muestra la unión de lo micro y lo macro, que los crímenes, los femicidios son crímenes pasionales, cuando en realidad lo que sostienen Ni Una Menos que no son crímenes pasionales, sino que son crímenes de odio que responden a la misoginia, que tiene que ver con toda una cuestión cultural, y no se trata de un problema de un solo sujeto que de tanto amor mató, porque el amor no mata, la misoginia mata. Entonces, esto es una unión de lo micro con lo macro. Sí. ¿No es cierto? Y esto se milita todos los días, porque hoy, por ejemplo, hubo marchas, hubo reuniones, hubo un montón de cosas. La micropolítica está funcionando. Sí. Hay que seguir y hay que difundir, y hay que mostrar y hay que discutir. Ahí, no es que no funciona. El feminismo hace mucha micropolítica. Bueno, ahí es algo que venimos trabajando o tratando de dar una cierta imagen, que me parece que la macro es infinitamente menor a la micro. Tiene el poder formal, pero la micro se infiltra por todos lados, ¿no? Porque la micro es movimiento. Bueno, ya vamos a ir viendo, pero esa es una hipótesis. La microfísica del poder Foucaultiana, que dice que el poder está infiltrado por todos lados. Exactamente. No hay un poder. Entonces, que se agarra con la mano. ¿Qué podemos hacer? Sobre lo que está diciendo Lina, me parece importante. La clave está en la palabra poder, que es un concepto eminentemente Foucaultiano. Es decir, el poder es algo que se construye en la mente, se acepta, se reconoce quién ejerce el poder sobre nosotros, y también asumimos una actitud de censura. Es decir, el poder nos enferma, nos asesina, y por lo tanto a la palabra que tú pusiste ahí, que me da mucho ruido, hay una apropiación del poder. Me parece que el poder está legitimado porque la parte del micropoder ha reconocido y ha aceptado precisamente a quien ejerce la macropolítica como quien es el dueño del poder. No existe una expropiación, simplemente ha existido una educación, un reconocimiento, una aceptación, y ante el hecho de que no se le ha escuchado a esa parte de la sociedad, entonces levanta, reacciona. Ahí está la movilización. La movilización es el resultado de esa lucha, precisamente por ser escuchados, y por lo tanto hay una lucha, ese conflicto precisamente de poder, donde la parte micropolítica está levantándose y movilizándose. La parte activa de esa relación de poder entre quien ejerce el poder político y quienes de alguna manera supuestamente lo tienen que aceptar o reconocer, en fin. Hay una definición muy clara que me gustaría aquí plantear, que es la de Weber, que dice que el Estado se define como el monopolio legítimo de la violencia. Palabra, fíjense, claro. Legítimo. Claro. ¿Qué significa? Que la sociedad
ha aceptado precisamente al Estado como el que ejerce nuestra protección por la vía militar. Eso significa legitimidad. Hoy en día, de acuerdo con la gran efervescencia que hay por parte de los movimientos sociales, el Estado hoy en día no tiene legitimidad. Aplicará las leyes como se le hincha la gana. Y esas leyes a veces simplemente las hace pedazos. Es decir, ni siquiera el Estado lleva a cabo, obedece sus propias leyes. Las propias autoridades simplemente no obedecen las leyes. Sí. Las leyes, la propia Constitución, simplemente es un parafeto. Ahí Gerardo, ahí puse lo que vos decías. Yo ahí con lo que vos decías del poder puse muy groseramente, ¿no? Puse la cuestión del poder y la cuestión de la potencia. Digo, ¿no? El poder, para hacer como gráficos estamos hablando de cosas muy generales, para ir después pensando en algunos otros encuentros, ir puliendo algunas cuestiones, ¿no es cierto? Ahí sería el poder, como necropoder o como tánato-poder, obtura la potencia, que es la potencia de la vida. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Claro, tal cual. Esa es la idea. Hay una cosa, todo poder es malo, o sea, no todo poder es malo. Claro. Exactamente. A ustedes les aparecen también unas líneas abajo escritas en otro idioma o está mal eso? No. Les aparece, digamos, unas inscripciones en otro vocabulario. No será que te hackearon ahí de hoy con la red. No, les pregunto porque a mí me aparece eso y ustedes No. Lo que yo quería decir en relación a lo que dice Gerardo, si yo lo entendí bien, vos nombraste, Gerardo, a Weber. Te pregunto porque no se escuchó bien. Sí, lo nombró. Sí. Bueno, yo te digo porque en Latinoamérica la vez pasada, lo decía Ramón Grosfoguer y lo decía Karina Ochoa, que en Latinoamérica la filosofía es, sin tener en cuenta Weber, que es eurocéntrico, sino que hay otro, que no me acuerdo por supuesto cómo se llama, que toma en cuenta la legitimación de la violencia de los sectores sufrientes, padecientes de las violencias del Estado. Esto quería decir, ¿no? Bien. Entonces, ya leemos, Karina había levantado la mano, pero leo los últimos así, de esta parte, de primera diapositiva. Entonces dice, perdón, puse mal acá, estamos acá, la macro, ahí está. Entonces, centralización y concentración del poder en el Estado que impone su propia lógica, seguimos la misma historia, la lógica que administra los modos de funcionamiento del conjunto social. Bien, para terminar con la macro, este poder centralizado articula todos los espacios en forma hegemónica. Sabemos que se infiltra por todos lados, la micro se infiltra, ¿no? Estamos haciendo una pintura general. Los estados están cada vez más debilitados y actúan ante las crisis como estados de excepción. Es decir, los estados ya no son los estados de bienestar, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? Los estados cada vez están más presionados y más por la crisis general y actúan, por supuesto, en las crisis, en los estados de excepción en contra del pueblo, obviamente, ¿no es cierto? Judicialización de la protesta, etcétera, etcétera. Karina interviene cuando no te veo más, Karina, no sé si habías levantado la mano. Sí, Karina había levantado la mano. Sí, pero no sé si está todavía. No te veo porque se me achica a mí el panorama. Esto se da, dice, porque están dependientes del poder global que los manipula y condiciona a los estados, ¿no es cierto? La realidad colonial nos ha mostrado la división jerárquica del mundo. Existe una dinámica de dominación entre países centrales y periféricos en forma global. Estamos hablando de esto, se puede abrir a discusiones, pero bueno, en algún aspecto tiene su lógica. La crisis del sistema mundo se equilibra a través de los países dependientes y los gobiernos utilizan los desarrollos científicos, tecnológicos como instrumento de dominación.
Vivimos bajo un régimen colonial, imperial, capitalista que impone las reglas del juego. Esta es una grosera y muy general visión de la macro. Karina, ¿estás ahí? No sé si, bueno. Roberto, sí. ahí un poco la última frase, Sí. yo creo que marca el formato de esta macropolítica colonialista, imperial, porque, bueno, marca toda la parte económica capitalista y que ha impuesto desde el colonialismo, desde los inicios de la conquista de estas tierras, este sistema de representación. De hecho, los conquistadores venían a representar a los indígenas porque ellos eran salvajes, inferiores y no sabían utilizar ni sus tierras, ni sus conocimientos. Entonces había que administrárselos y había que gobernar para ellos. Ahí empieza. No, pero aparte si eran humanos, empezamos por el primer cuestionamiento, a ver si eran humanos. Por eso, ahí empieza el poder como dominación en estas tierras. Uh-huh. Y también en otras tierras, como bueno, en África, en Asia. Y en eso estamos. Bueno, o sea que no viene de hace tampoco, viene de hace mucho y se legaliza o se institucionaliza más después de la Revolución Francesa. Y se arma el gran laboratorio, se va preparando un gran laboratorio de dominación occidental, ¿no es cierto? Estas experiencias, según Ramón Grofogel, Dussel, etcétera, ¿no? Ha sido un laboratorio de experimentación para esta maquinaria de dominación, ¿no? Claro, las luchas micropolíticas empezarían ya con esos indios que se sublevan, Tupac Amaru, no sé, un montón. Ahí esos ya son pequeñas luchas o grandes luchas micropolíticas, que bueno, el tema es el poder armar como frentes de lucha micropolítica unidos o confederados, no sé cómo decir. Bien, bueno, empecemos con la micro, a ver si tiramos algunos hilos. Es fundamental visibilizarla porque está taponado por los poderes macropolíticos, ¿no? Es decir, sí. Esta es un poco la imagen de que la micro está siempre bajo la presión, bajo las redes del poder, ¿no es cierto?, del poder político, obviamente, que siempre se va infiltrando, pero cuando se infiltra, cuando aparece, cuando emerge, a la vez aparece y desaparece, porque también tiene eso la micro, ¿no? Que al no tener la estabilidad del poder institucionalizado, aparece, ¿no? Desaparece, vuelve a aparecer, ¿no? Como decía Raúl, que son pocos los que han quedado como organizaciones populares, ¿no? Como el poder popular, pero siempre va emergiendo, siempre va a establecer, y es la vitalidad de lo humano, es la vitalidad de la política. La micro vuelve vital a la política. La macro es necropolítica en última instancia, ¿no es cierto? Bien. Dice, acá puse, establecer diferencias, no de grado, sino de naturaleza con la macropolítica. Es decir, si bien están entrelazadas, si están, ¿no es cierto?, una dialéctica ahí, obviamente tiene una naturaleza totalmente diferente en su composición, que eso es lo que abre a una investigación. Si esto es así, abre a una investigación también sobre la micropolítica, ¿no? La micropolítica y qué desarrollos hay y cómo podemos pensar e investigar esta cuestión de la micropolítica, ¿no? Bien. ¿Alguien para participar? Alguien dijo también antipatriarcal, sí, también antipatriarcal, etc. Bueno, mira, yo quisiera nada más ese concepto que aparece ahí en lo molar representativo opera como captura, lo molecular como producción y fuga de lo molar. Eso lo acabo de escuchar, de haber leído a Foucault. Foucault hace referencia precisamente a lo molar como lo macroeconómico y lo molecular a lo microeconómico. Cuando hay ese conflicto llega a crecer de tal manera que la postura de quien ejerce el poder político
pongamos por caso el porfiriato, que fue el que generó la Revolución Mexicana, cuando de alguna manera toda la sociedad simplemente se rebeló, cuestionó y se levantó precisamente en armas contra quien ejerce el poder macropolítico. Es decir, ¿qué fue lo que se movió? Lo que se movió es una sociedad totalmente marginada, reprimida, asesinada, como eran los indígenas del norte de la República, los tarahumaras, en fin, y la imposición del orden y el progreso. Frente a eso simplemente surgió, se levantó, se movilizó esa parte que suponía que era muy obediente dentro de lo macro y micro, pero resulta que no fue así. Fue tan fuerte ese movimiento micropolítico que podría haber alcanzado la victoria revolucionaria frente al poder político que ejercía Porfirio Díaz. Y no fue así. Fue derrotado y en su lugar simplemente se mantiene el poder político, se mantiene bajo los mismos lineamientos legaloides, legitimado por esa sociedad que simplemente se mantuvo al margen de la revolución y permitió que la situación se mantuviera así. Ahí está de alguna manera el ejemplo de lo mole, que es lo representativo de lo macro, y cómo puede la postura micro llegar a crecer de tal manera que rompe totalmente las ligas con quien ejerce el poder macropolítico y puede generar precisamente una transformación. Eso no es el caso del zapatismo. El zapatismo simplemente se quiere mover total y absolutamente al margen, de manera autónoma y de manera comunitaria, construir precisamente sus propias instituciones, porque de esa manera no está siendo afectada, y se construye, como dijo la compañera, se va construyendo de manera macropolítica, no necesita al sistema, se va construyendo al margen de ese sistema y se van construyendo instituciones que permitan precisamente legalizarlo, el derecho indígena. Bueno, le vale un cacahuate si está en la Constitución, o sea, simplemente se pone en juego y va generando cada vez más una postura más dominante, pero para eso la misma sociedad tiene que aceptar que existe ese movimiento zapatista y son pocos los que realmente se atreven a hacer lo mismo que el movimiento zapatista. Ahí, Gerardo, perdón, ahí puse, no sé si está bien, Gerardo, puse lo micro desde las zonas, estamos haciendo cosas globales, chicos, ¿no? Lo macro desde las zonas marginales, lo anómalo, lo fronterizo, lo reprimido, lo sin lugar, ¿no? Para ir pensando, puede estar no sean tan puristas con la frase, tratemos de darle una primera, son primeras aproximaciones, tómenlo con... y hay algo interesante, si puedo agregarle a lo de Gerardo. En realidad, la micropolítica del deseo cuestiona a las masas, porque la masa se mueve por un deseo que viene impuesto, un deseo estándar, impuesto desde el líder. Y la micropolítica, que esto iría con el zapatismo y otros movimientos así de minorías, es distinto porque es una multiplicidad de deseos moleculares que van a armar, que esto lo dice Guattari, una bola de nieve. Van a demostrar una fuerza a gran escala, pero son un montón de micro deseos moleculares que se van juntando, arman como una bola de nieve y arman una fuerza a gran escala. Y él lo compara con mayo del 68, la manifestación local y singular del deseo de pequeños grupos se puso en sintonía con una multiplicidad de deseos reprimidos, aislados, los unos de los otros, oprimidos por las formas de expresión y de representación dominante. Entonces, eso no es una masa. Eso es una revolución molecular, sería esa cantidad de pequeños deseos que se van juntando y se van sumando. Esa sería la diferencia. Por eso, el movimiento de masas es lo que no conduce a grandes cambios. Por eso hemos pensado muchas veces que parte del conflicto político también lo podemos pensar desde la lucha entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Es decir, lo uno como hegemónico,
como lo uno que marca lo que es lo que es y lo marca y lo vuelve hegemónico, y lo múltiple que rompe, tiene otra lógica totalmente distinta, abre. Claro. Bien. Yo quería decir, ¿terminaste, Lina? Sí, Liliana y después Ruth. Yo quería agregar una cosa que es sobre el tema de descolonialidad y también de qué nos vamos a descolonializar, que es el tema del yo. Esto que dice Ramón, que dice Dulce, que dice Karina, etcétera, etcétera, que es el yo que viene de nosotros en Latinoamérica. Exacto, entonces a mí me parece que esto nos abre la puerta hacia lo comunitario. Digo porque si no, estamos reproduciendo la filosofía eurocéntrica. Totalmente. Entonces me parece que es importante, muy importante tener en cuenta el surgimiento y el origen del yo en Latinoamérica. Por algo, nosotros en Latinoamérica decimos filosofía latinoamericana o pensamiento latinoamericano en la facultad, en la UBA. Dicen pensamiento latinoamericano. Sin embargo, cuando hablan de Europa dicen filosofía europea. ¿Por qué? Porque este es un tema que tiene que ver con el racismo. Nosotros somos inferiores en la construcción epistemológica. Por eso yo planteaba la epistemología, claro, porque así zafamos del racismo que nos enseñan. Exacto. Sí. Bien. Es que con un yo descolonizado, con una nosotridad, no estaríamos con esto. Claro. Ahí puse, Liliana, ahí puse descolonizar el yo eurocéntrico, ¿no? Por el nosotros, por lo comunal, sería una cuestión más. Claro, porque nos abre la puerta y nos cierra la puerta al racismo también, ¿no? Escúchame, yo en la pantalla dice análisis colectivo, ¿vos pusiste otra pantalla? No, análisis colectivo. Bueno. Acá esto es lo que va surgiendo. Vos vas escribiendo aparte, eso. Claro, eso es lo que va surgiendo, lo que van diciendo ustedes. Ruth Vilches. Ruth. Estás muteada. Ahí está. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanas y hermanos. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio tan enriquecedor. ¿Dónde está? Yo estoy en Oruro, Bolivia. ¡Qué bueno! Sí, donde hace mucho frío. Sí, yo voy a agarrar lo último que dijo la hermana Liliana respecto a desmontar nuestras subjetividades desde nuestras particularidades, ¿no? Desde lo personal. Y yo creo que eso es muy importante cuando estamos primero les voy a decir con muchas disculpas, no soy académica, pero trato de analizar o de tener un criterio de análisis equilibrado, ¿no? Entonces, estamos en igualdad de condiciones, acá no hay académicos. Ya, gracias, hermano Roberto. Entonces, cuando estamos queriendo no diferenciar, pero ver la macro y la micropolítica, y como decían muchos hermanos anteriormente, creo que es pensar en la manera y el modo de vida desde la perspectiva comunitaria, ¿no? Tanto en territorios rurales, no me gusta decir mucho rural, pero para que esté más claro, como también en espacios urbanos, ¿no? Donde se desenvuelve o se pretende desenvolver actitudes, conocimientos, acciones comunitarias. Y creo que yo estoy entendiendo por lo que ustedes me están transmitiendo y compartiendo, esa es la micropolítica, ¿no? Uh-huh. Pero yo, ayúdenme no a discernir, pero a aclarar esto. Por experiencia propia en Bolivia, yo siento que en las comunidades
que yo había vivido, había estado en las comunidades hace 30 años atrás, o un poquito 32, 33 años atrás, creo que las estructuras y los sistemas de convivencia en las comunidades sí estaban impregnadas primero por por momentos que mantenían el equilibrio social, el equilibrio económico, las interrelaciones comunitarias, micro y macro o comunitarias, el movimiento, la dinámica política, como ahora se sigue haciendo, era rotativo, ser autoridad, era digo, porque ahora muchas cosas han cambiado, era a tener el prestigio social de la comunidad. Entonces, tener el prestigio social tenía la obligación de ser autoridad, ¿no? Entonces, ahí se desenvolvían las comunidades. Pero vuelvo a esto, en que me ayuden a aclarar tal vez, pero ahora, desde hace unos 15 años atrás, yo percibo en las comunidades, y especialmente en los jóvenes, como que hay están impregnados totalmente, yo diría, tanto en sus actividades cotidianas como también en la representación política de las comunidades ante esta democracia burguesa, como decían ustedes, la representación, la democracia representativa y participativa que está en nuestra Constitución. Creo que hay mucho de elementos coloniales, de elementos occidentales, modernizantes, que están tan impregnados, ¿no?, que veo que es tan complejo decir yo soy originario, porque ponerse las abarcas, el poncho y pistear la coca, creo que no valida, digamos, la intención de desmontar todas esa subjetividad colonial que nos han metido en nuestro interior tan fuertemente, ¿no? Entonces, y el hermano Raúl en el anterior encuentro, y quería participar pero no he logrado, decía, hay que leer en los aguayos, decía él, ¿no?, en los tejidos. Evidente, hace 32 años era no fácil, pero sí veíamos que eran textos que nos decían la realidad de las comunidades y sobre todo su cosmovisión, su manera de ver el mundo, su manera de ver la tierra, la producción, la agricultura, los alimentos. Pero si ustedes hoy ven y leen los textos de las guillas, de los chulus, de los hermanos del norte Potosí, y yo veo que hay mucho simbolismo pegado ya al occidente, ¿no?, a una economía de consumo, a una economía de acumulación, porque antes yo veía los dibujos de flores, de frutos, de animales nativos del lugar, pero hoy ya vemos hasta dólares, ¿no?, tejidos en las guillas, vemos autos de último modelo. Entonces, ese es mis contrariedades, mis incoherencias que las tengo, y digo, ¿cómo vamos a desmontar todo esto? Si hemos pensado hace 32 años atrás que ese era el modelo frente al occidental, frente a lo europeo, frente a todo proceso de colonización, ¿cómo podemos ahora, cuando queremos
a construir un paradigma desde lo comunitario. No me refiero solamente al área rural, sino también en espacios urbanos donde es posible construir este paradigma, estos esquemas. Entonces hay esas no sé si son incoherencias, yo diría contradicciones, ¿no? Que sería un reto, un desafío, ¿no? Para todos nosotros y nosotras que estamos en este cotidiano desde la familia. Yo soy jubilada, entonces con mi renta yo tengo un horizonte de vida muy claro, ¿no? Desmontar desde mi subjetividad, desde mi interior, todas esas categorías coloniales que las tengo muy petrificadas en mí misma, ¿no? Entonces lo cotidiano a mí me está ayudando a ver este escenario de micro revoluciones, yo lo llamo, ¿no? En la casa, en el trabajo, en el mercado, en la calle, con gestos, con la misma lingüística, ¿no? Hay tanto insulto en el transporte público frente a una hermana de pollera o a un hermano. Ruth, digamos, lo de Ruth Ruth, tiene que servir de ejemplo. Claro, Ruth, acá te fui escribiendo mientras tú hablabas, acá en Análisis Colectivo puse, según me te lleva tu discurso, desmontar nuestras subjetividades. Puse también pensar los modos de vida de lo comunitario, desde los territorios. La complejidad del sistema y el poder de infiltración cada vez mayor, que es lo que usted marcaba. Y después la colonialidad que tenemos petrificado. Me encantó lo de petrificado. La colonialidad que tenemos petrificado en nuestras subjetividades, ¿no? Me parece que esa... bueno, lo que pasa que es otra cuestión que venimos trabajando también, ¿no? El poder... Porque todas las tecnologías, todos los sistemas disciplinarios, o la mayoría de los sistemas disciplinarios, sociología, psicología, asistencia social, etcétera, etcétera, le dan también herramientas, o el poder capitalista se apropia de todos esos saberes y todos los desarrollos tecnológicos, todos los desarrollos científicos, para hacer cada vez más sutil el poder y se infiltre más en todos los espacios, ¿no? Recién Liliana decía la colonialidad del ser, del poder, del saber. Bien, Munasiri, pues, no sé si lo pronuncié bien, no lo ve bien. Munasiri. Sí. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un abrazo tremendo desde mi helada y angosta faja por Chile. Soy Magali, lo que pasa es que mi correo se reconoce con ese nombre, que es Magali. Me llama tremendamente la atención, estoy muy agradecida de Roberto y de todo el grupo que la consideran a uno como mi compañera boliviana, igual, que uno pueda participar. A mí me pasa sin entrar en el enciclopedismo, porque es como, vuelvo a nombrar a mi compañera, menciona que a veces uno no tiene tanta cátedra, pero hay cosas que deberían estar claras para nosotros en el sentido de cómo vamos a ser vaciados de estas informaciones al pueblo que es pueblo, y para que existan estos macros gobiernos, estas macro administraciones, estas macras faltas de respeto, existimos nosotros lo micro. ¿Qué es violento? Violento es que la policía mexicana, la policía chilena, la policía peruana, la policía boliviana, la policía costarricense, la policía argentina abuse de su Estado y de sus ciudadanos, calidad de ciudadanos, siendo garante del Estado. Violento es que un Estado de salud haya operado en Perú a más de 1.000 o 100.000 mujeres para no tener la maternidad. Violento es que en México no puedan ir al colegio una cantidad enorme de niños por trabajar. Violento es que nuestras mapuches tengan que parir en grilladas. Entonces hay muchas cosas que son violentas y que esas violencias vienen de nuestros garantes, que eso es lo más impresionante. Entonces al momento de reunirnos a conversar o a discutir y hacer todo esto, la bajada, siento yo, de esto
para el pueblo, para nosotros común y silvestre, tiene que ser a través de infografías, de formas, de textos, de relatos que sean entendibles. La gente no opina en la política, la gente no vota en la política y la gente no reconoce la política como una forma de vida porque la política es algo que está lejos mío. No, los políticos se pelean entre ellos, los políticos se eligen entre ellos, la clase, las castas entre ellos, pero en realidad nosotros formamos parte de esa sustentación política y no tenemos esa responsabilidad asumida. Los estados que son garantes, que nos llaman a que haya, o sea, como una niña la pueden echar del colegio porque tenía SIDA y se hace todo un tema internacional y finalmente se gana el juicio y la niña tiene que ser incorporada a un establecimiento educacional en su país de origen. Pero ¿cómo le dices tú a un niño que no puede ir a clase porque tiene una enfermedad venérea? ¿Cómo le dices tú? Eso es violencia y está siendo constante y paulatina desde nuestros gobiernos, desde nuestros garantes. Entonces, cuando se va a trabajar para informar todo este trabajo hermoso que están haciendo ustedes, estos resúmenes, hay momentos en que nosotros desde la semántica y desde la pragmática y desde todo el armamento del lenguaje tenemos que ser lo más sencillo posible para que el obrero que lo miró y lo leyó, para que la nana que lo leyó y lo miró, para que el capitán de barco que lo leyó y lo miró, para el hombre que entrega la verdura, entienda de qué estamos hablando, porque la conciencia yo siento que se va perdiendo un poco. No, yo qué voy a opinar yo, imagínense, pobre alma que trabajo y vivo con 10 pesos al día. Pero somos 100.000 almas viviendo con 10 pesos al día. Entonces, a mí me impresiona profundamente que no podamos llegar a un consenso a nivel del charco, hablo de América Latina, solo nosotros, con situaciones tan básicas como tener derecho a una salud, tener derecho a una educación, tener derecho a cultivar tus propios alimentos, no tener que andar comiendo este pescado con este tomate con agallas de pescado porque alguien lo institucionalizó y permitió que este Monsanto se diera de esta forma. Siento que la única herramienta, la única arma que tenemos, compañeros, es formar y educar desde la simplicidad de algunos conceptos, que la gente común y silvestre entienda de lo que se le está hablando para que pueda haber un levantamiento real, porque si no siempre vamos a estar súper distantes, el pueblo de los catedráticos del pueblo, y mientras los catedráticos y los que saben y manejan información estén lejos del pueblo, quienes son garantes nos van a seguir destruyendo. Porque esto pasa por una necesidad de discutir una macropolítica pública, una micropolítica pública, y cuando nos hacemos caso, cuando uno va a este documental de Bartolo de las Casas y este español le pregunta, oye, pero ¿tú consideras que estos indios podrían ser llamados humanos? Podrían ser llamados humanos. ¿Cuánta violencia hay desde ahí para acá? ¿Cuánta violencia hay desde ahí para acá? Desde que los juicios o las observaciones de los derechos humanos sean tan demandantes y tan importantes en La Haya, o uno tenga que cumplir una serie de procesos para llegar a la observación de derechos humanos, para que terminemos matándonos en la Franja de Gaza. No sé, yo pongo a disposición los pocos conocimientos que yo pueda tener con respecto a poder crear o a poder aportar en un instrumento en que sea leíble para todos. Bien, y agradezco en realidad profundamente el espacio de poder compartir con ustedes también, y mi respeto a mi compañera ahí en Bolivia igual. Bien. Vos sabés que, bueno, totalmente de acuerdo. Ahí escribí, según lo que tú dijiste, violencia de lo estatal contra el pueblo, en general, ¿no es cierto?, los pueblos, los aparatos estatales de distintos países. Sí, permanece. Y aclarar, profesor, maestro, que son los garantes, que son quienes nos violentan, quienes están mandatados a resguardarnos y darnos seguridad. Claro. Son nuestros representantes. Da risa. Por ahí da risa, ¿no es cierto?, cuando seguimos creyendo que de pronto nos representan. Claro, acá cada vez más vamos camino al mandar obedeciendo. Claro, ¿no? Totalmente. Exactamente. Yo me tengo que ir, así que digo dos cosas porque me tengo que ir. Me acordaba cuando dijo que
pertenecía a Chile, chilena. ¿Cómo te llamás? Que no me acuerdo. Magali. No, porque hay otro nombre. Yo me acuerdo de que mis primas hace muchísimas décadas se fueron a alfabetizar a Chile cuando estaba Allende, ¿no? Y hacía esto que vos decís. Lo que pasa es que durante los gobiernos que hubo después, sobre todo el fascismo de Pinochet, ha desculturalizado todo lo que se hizo en la generación anterior, ¿entendés? Porque hacían eso que vos estabas diciendo recién, es decir, hablaban el vocabulario de cada pueblito y recuperaban todo. Después vino el golpe de Pinochet y sacó todo para el diablo, ¿no? Pero sí, me acordaba de eso, te quería Liliana, decir, no es imposible. Sí, Liliana, antes de irte, danos cómo va este formato, ¿no? Estamos acá haciendo un experimento, no sé si sirve. ¿Cómo? Va bien, me parece, no sé qué decir. Hasta ahora vamos bien, porque empezamos, pero vamos bien, vamos intercambiando todos, está bueno. Y la idea es que quede reflejado algo de lo que vamos intercambiando, ¿no es cierto? Claro. Acá puso la compañera infografías, textos que lleguen al pueblo lo más sencillo posible. Bueno, lo más sencillo posible, sí, lo más sencillo. Entender cómo explicarían ustedes macro y micro política o macro gobierno y micro pueblo, ¿cómo? Claro. ¿Qué imagen? Pero desde Latinoamérica. No desde Europa, desde Latinoamérica. ¿Cómo sencilla? Claro, ahora yo te comento una cosita. Nosotros estamos hace 2 años más o menos en este espacio colectivo, muy latinoamericano, y estamos aprendiendo. No es académico esto, yo no soy ni profesor, nada, simplemente somos voluntades para pensar juntos. Y bueno, vamos ahí tratando con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, de tratar de poder, y por eso estoy siempre buscando metodologías que nos acerquen un poquito más al pensar juntos, ¿no? Claro, así que, bien. Chao. El lunes que viene. Listo, nos vemos el lunes. Chao. Chao, Nina. Chao, Liliana. Ruth y Magali, ya se me fue Ruth y Magali, por favor, ¿me pueden mandar después a mi WhatsApp personal? Porque yo tengo los números telefónicos y no tengo los nombres, porque hay mucha gente dando vueltas en este espacio y generalmente tengo los nombres, no puedo, porque se suman directamente a los espacios de WhatsApp y no tengo los nombres, es un problema. Pero bueno, si me pueden después comunicarse, así los agendo con el nombre, etcétera, les agradecería. Sí, Roberto, sí, yo te hablé el otro día, pero quizás entre tanto WhatsApp. Claro, se me pierde, ¿no? Claro, así los agendo. Bien, sí. Terminemos entonces a ver si por dónde íbamos. Acá. No, análisis, perdón. En micro. Yo quería hablar. Discúlpame, Armando. Bueno. Tengo la mano levantada desde hace un año. Se te va a cristalizar, se te va a poner rígida. Se te va a petrificar. Bueno, yo creo que dentro de las cosas que hemos aprendido en estos 2 años es que la evolución del pensamiento latinoamericano va muy ligado a que, si bien nos hemos alimentado en un principio de Marx, hemos encontrado en 1000 mesetas un instrumento poderoso para entender la realidad. Nos cuesta mucho trabajo porque lo que yo decía hace rato, estamos en un constante aprendizaje, tú lo acabas de mencionar. Luego entonces, rescatando lo que dice la compañera de Bolivia de la petrificación de las subjetividades, se me hace sumamente interesante desmontar esa petrificación. Pero por otro lado me llamó mucho la atención lo que dijo Magali, que somos nosotros los individuos, o sea, las personas que estamos en este colectivo, como la parte más importante de la micropolítica. Y yo lo relaciono mucho con las máquinas de guerra de Deleuze, que nos describe 1000 mesetas. Entonces nosotros somos unas pequeñas máquinas de guerra que podemos desmontar esas subjetividades y al mismo tiempo utilizar la filosofía, por ejemplo, de Enrique Dussel, para decir que si trabajamos a nivel comunal o a nivel urbano, tenemos que encontrar ahí coincidencias con la cuestión del trabajo de los protestas y de los
o de esas que ya lo vimos en un texto anterior, en el que la cuestión está que se haga una democracia horizontal en donde realmente el mandar obedeciendo vaya siendo la culminación de este proyecto. Entonces creo que eso de máquinas de guerra individual está maravilloso. Me gustó muchísimo que nosotros seamos esas pequeñas máquinas de guerra que podamos influir en la familia, en la escuela, en un trabajo urbano, en un trabajo con los campesinos, no sé. Se me hizo muy interesante. Perfecto. Gracias. Ahí te lo anoté, Armando, no sé si se ve, pues yo no sé si estoy escribiendo, si lo están viendo. Ahí puse, somos máquinas de guerra para desmontar nuestras subjetividades, ¿no? Roberto, bien. Roberto. Un segundo, Gerardo, así le contesto una cosa a Magalí, y ya te paso la palabra. Magalí, dos cosas. Bueno, una específicamente. Tengo la idea, no sé cómo va a servir, de hacer un taller con las limitaciones que tenemos, ¿no? De deconstrucción de nuestras subjetividades, ¿no? Sería un poco esa la idea. No lo tengo muy claro cómo va a poder ser, pero de alguna forma desmontar la cuestión semiótica, ¿no? Cómo estamos colonizados y cómo podemos abrir y de alguna forma abrirnos a constituirnos como pequeñas máquinas de guerra, como dice Armando, ¿no? Yo creo que ahí, en ese taller o por ejemplo, no sé si he sabido de ustedes a nivel de información comercial, por ejemplo, acá en Chile, el litro de aceite llegó a costar 8.000 pesos y una botella de 5 llegó a costar 24, que eso es mucho en plata chilena para nosotros. Claro. Y en Argentina estaba muy barato, entonces podía pasar gente a comprar y todo. Todo esto cambió y en un murallón grande que hay dice bajen el aceite. Bueno, la idea entonces, porque lo tengo hace tiempo y no me animo todavía, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Armar un encuentro, un taller. Armar letreros, por ejemplo, colocar el cordón que nos une a nosotros, que es la cordillera de los Andes, y sobre esa cordillera de los Andes pregunta, ¿de qué micro macro eres tú? Punto, nada más. Bueno. Y ahí surge la duda, claro, y ahí va el dispositivo. La consigna. Si necesitan ayuda en eso, me dicen, Sí, lo armamos, te tomo la palabra. Entonces la consigna sería, el que viene al taller viene a deconstruirse, viene a generar un punto de inflexión, por lo menos en el momento que estamos. Por supuesto salimos y vamos a estar, pero por lo menos que sea un momento de movilización afectiva, un sentipensar, ¿no? Sin libros, sin textos previos, ¿no? Simplemente lo experimental. Tendría que ser un espacio experimental. Un espacio experimental y donde lo que yo diga como palabra, porque yo puedo tirar un texto, por ejemplo, desde la resistencia de Nicaragua vinieron a conocer el proceso de Chile, que lo hallaron muy bacán, y acá ellos escucharon el que nos salte es Paco, que es un grito acá en nuestro país, y ellos se lo llevaron, y en Nicaragua es el que nos salte es sapo, y es una sola palabra y te hace ver un trayecto grande de un mensaje. Qué lindo. Paco sería policía. ¿Qué sería Paco? El Paco es policía, porque en realidad el primero que partió acá en Chile fue una policía montada, por eso se llama Paco. Bueno, acá sería el que nos salta es yuta. El que nos salta es yuta. Y si yo junto la yuta, ¿qué es la yuta? La yuta es una policía, es un alimento, es un carabinero. Y si el que no salta no es yuta, no come. Ese es el constructo de la palabra. Bueno. Qué lindo. Me gustó. Bárbaro. Vamos. Otro ejemplo. Sí, Gerardo. El que no salte es mi ley. También. Que es yuta. Mi ley es yuta. Mi ley es peor que la yuta. Sí. Bueno. Por eso tienen que saltar todos. Es una forma comunitaria de... nada más, en ese plan quisiera mencionar lo siguiente. Estamos en el uso de, precisamente, en lo multipolítico y lo micropolítico, ¿no? Lo macropolítico y lo micropolítico. Bueno, el concepto que tú escribiste ahí, violencia desde lo estatal, me parecería mejor violencia macroeconómica contra lo
contra lo micro. Sí, Gerardo, perdón te interrumpa. No seamos tan puristas. Bueno. Acercarnos a la idea, aproximarnos, puede estar mal redactado, estoy de acuerdo. Te hago un comentario. ¿Por qué armar otro grupo más? ¿Va a ser una burocracia de grupos y horarios? No, un taller, un encuentro. A veces leemos. Un encuentro. Lina, un encuentro, no grupo, un encuentro. Como ahora, un encuentro así, convocado, un encuentro nada más. Pero me parece que tiene que ser como una cosa mixta, que se vaya, leemos algo, después lo conversamos entre nosotros. Vamos armando el encuentro, vamos viendo. Yo tengo una perspectiva, después podemos armar otro. Los talleres, la idea si los talleres funcionan, no hacer uno, hacer varios talleres, ¿me entiendes? Así que, pero está en pañales recién, así que sí, bueno. Yo tenía la palabra, perdón. Sí. Acerca de lo que decía la compañera Misari, las infografías, por ejemplo, lo que están haciendo en algunas escuelas es que no tienen libros, sino están construyendo libros a través de las historias de vida, o a través, por ejemplo, de las cartografías. Las maestras le piden a las comunidades que dibujen las características de su comunidad, y de esa manera aprenden, y de esa manera se identifican y van construyendo su comunidad. ¿Cuándo lo hicieron? Sobre todo a raíz de los desplazados que hubo en Argentina, si no me equivoco. Toda una comunidad fue, y una maestra lo que hizo fue tratar de articular las redes precisamente de esas personas que se habían desplazado hacia otro sitio, para construir precisamente a través de ese mapeo, a través de esa cartografía, una identidad, algo que generara sólida, y además, plantaran sus propias árboles, sus frutos, su propio alimento, en fin, para que no tuvieran necesidad de nadie más. Ahora, otro detalle más que estaba mencionando Lina, y que tiene que ver precisamente con la diferencia de liderazgo, entre ese liderazgo que asume precisamente el Estado y que es reconocido por la sociedad por la vía electoral. Bueno, pues es un liderazgo individual, es un liderazgo formal, es un liderazgo capitalista, es un liderazgo que solamente se asume legítima y legalmente, porque lo dice la ley, hay que someterlos a ese presidente. Bueno, lo contrario sería precisamente lo que plantean los zapatistas con esa frase, mandar obedeciendo. ¿Quién es el que manda? El que manda es el pueblo. El representado, claro. Exactamente, y obviamente la comunidad simplemente le exige que tenga que hacer las cosas de acuerdo, pero estamos hablando de un liderazgo comunitario, no es una sola persona. El propio Marcos no representa a una persona. Claro. De manera reconocida. Claro. A esto me refiero precisamente con la diferencia y a la que nos hemos sometido a través de la educación, a través de la cultura, a través de la historia, a través de todo lo que forma parte de lo que significa el poder, someternos al poder. Eso lo hemos aprendido, ha sido parte de ese proceso eurocentrista. Bien, Gerardo. Lo que proviene precisamente desde las raíces, precisamente de nuestra identidad, de los pueblos originarios, es todo lo contrario, es simplemente construirlo a través de las raíces que nos unen a todos, y que simplemente el liderazgo sea el de la propia madre naturaleza. Es decir, mandar obedeciendo para alcanzar la vida es algo que nos une a todos precisamente en esta lucha, y esa es la parte que está haciendo lo microeconómico para construir. Nada más un detalle, en el caso de la Revolución Mexicana, ¿por qué perdió Zapata y Villa si casi se iban a sentar en la silla? Porque la silla es de una persona. Claro. Y lo que prefirieron hacer es regresarse a sus comunidades y construir lo que faltaba para lograr precisamente una revolución masiva en la que todos los mundos pudieran caber, y no lo lograron, fueron asesinados. Es el liderazgo representado precisamente en estos dos
fue lo que destruyó precisamente ese gran cambio que se venía. Bien, Gerardo, ahí... Ellos creyeron en la educación. Ellos creyeron en la educación y yo creo que es súper importante hacerse algunas preguntas, como por ejemplo a mis compañeros argentinos, ¿por qué a 2 años de existencia, 2022, 2021, todavía mueren niños por desnutrición en el pueblo Wichi? Preguntarle a los hermanos del pueblo mexicano por qué se mata al profesor Galeano y Marcos asume ser subcomandante Galeano y permitirle a Moisés. Creo que es entre nosotros autopreguntarnos cómo el pueblo Wichi puede recibir agua del garante del Estado, que es militar, tirarle agua en las mangueras y dejárselo en los plásticos y que el agua se pudra, y que en el año 2021 mueran 11 niños o 10 niños Wichi en pleno año 2021. Preguntémonos, y de esas preguntas nos va a surgir poder hacer todas estas otras cosas, porque si no nos cuestionamos y no nos preguntamos, no vamos a poder llegar a hacer una infografía real de mapear un territorio que está bastante herido por pura inconsciencia nomás. Exacto. No pueden seguir muriendo niños Wichi, no pueden seguir muriendo niños Wichi en Argentina, no pueden. Ahí, no puede seguir pasando eso, compañeros. Bien. Ahí un compañero dijo que le gustó la idea de un taller de deconstrucción. Le pareció interesante, no me acuerdo ya el nombre, se pasó en alguno. Deconstruyendo eurocentrismo para construir identidad latinoamericana situada. Ahí queda bien. Puse también a armar un taller experimental que surgió también, y el que nos salta es un Paco, el que nos salta es la Yuta, ¿no? Ahí está escrito también, ¿no? Porque salió. Bueno, quería terminar ya, porque se nos está yendo un poquito los tiempos. Vamos a cumplir la hora, sí, porque si no se hace... Sí, está muy largo, si no... a ver, un segundo, que me quedé trabado acá. No puedo. Bueno, a ver, voy a bajar de acá. Bien, entonces el poder macro busca generar sujetos, porque acá está, ¿no es cierto?, parte de la idea. El poder macro busca generar sujetos dogmáticos, pasivos, dependientes, conservadores. Esa es la idea. Para lo macro, que haya movilidad, que haya potencia de los sujetos, totalmente le hace ruido al sistema. En cambio, la micropolítica busca potenciar las singularidades individuales y colectivas. El núcleo ontológico es qué es lo que pueden los cuerpos, qué es lo que pueden las subjetividades, ¿no? Ya desde Spinoza, etcétera, ¿no? Tomando... No una subjetividad pasiva, fragilizada, reactiva. No, sino, Roberto, sí. Además ahí va qué es lo que pueden los pueblos, los grupos. Claro, etcétera, sí. ¿Cierto? Totalmente. Como colectivo. Totalmente. Abrir nuevos flujos, etcétera, ¿no? Yo diría que dejemos acá, para no cansar mucho, que quería tener la idea de qué les pareció la metodología esta, si es viable. Yo no sé si por ahí se arma mucho lío, si es muy... no sé, ¿qué les parece? A ver, por favor, den alguna opinión. A mí me parece que sirve. Podemos hacer, por ejemplo, cuando veamos aparato de guerra, aparato de captura, aparato de máquina de guerra, aparato de captura, después se puede hacer otro encuentro donde se pueda opinar cada cual y armemos un tejido colectivo de conceptos. Claro. Como ahora. Mi duda. Un tejido colectivo. Acá dice, voy a leer un poco: soy feliz cuando elijo no lo que más me gusta, sino lo que más me hace persona. Y este espacio lo está logrando. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo de vida puesto al servicio de empatía. Dijo una persona dijo este tejido colectivo, un tejido conceptual colectivo, es interesante. Acá dice, Aqueda, muy interesante la escritura colectiva, algo que debemos practicar más. Bueno, yo creo que me parece, para ir puliendo este método, que puede ser interesante porque lo que está reflejado, hay 2 diapositivas con lo que ha surgido acá en el grupo colectivo, ¿no? Me parece que por ahí, para aquellas personas porque acá
me parece que los grupos que 30, 40 personas, ¿cuál puede ser el problema? Les consulto. Que de pronto la gente que no participa siente como un barullo, habla uno, habla otro, habla otro, habla otro, ¿no? No sé cómo lo ven. No sé, a mí me gustó. ¿Cuándo van a empezar a participar, Roberto? Hay que estar atento a las manos ahí y dar lugar. Lo que pasa es que a mí no me dan las manos para escribir. Algunos entre nosotros podemos ir buscando. Bueno, yo puedo participar, Armando, Marina, quien quiera. Lo que pasa, si yo pudiera en este sistema de Google Meet, que otro pueda manejar también, entonces alguien se puede encargar de la escritura, ¿me entendés? Lamentablemente por lo menos no me da lugar para eso. Pero bueno, entonces podríamos ver el lunes que viene el texto y después armar otro para hacer un tejido colectivo de conceptos sin esos textos. Está bien. Delegar. No aporta lo que haya leído, lo poco, lo mucho, lo que sea. Sí. Delegar funciones, dice ahí, se me pasó. Claro, lo que pasa es que no puedo delegar porque el sistema de Google Meet no me lo permite. Si no, la pondría Lina, lo pondría Armando, pondría otro. Entre 3 o 4 armamos. Tengo que dar ingreso a las personas, la escritura, escribir más. Pero bueno, es lo que tenemos, Roberto, sí. Roberto, perdón. Sí. Yo voy a hacer una salvedad con mi nombre, porque me irrito siempre muchísimo, porque me cuesta que me lo pronuncien bien y cuando lo digo lo deletreo. Sí. Me llamo Águeda. Águeda. Me identifica un montón. Águeda, como guerra, A-G-U-E-D-A. Águeda. Perfecto. Muy bien. Perfecto, disculpas. No, muchas gracias. Bueno chicos, a mí me gustó mucho, todo método tiene su problema, ¿no es cierto? Pero si prende, lo iremos haciendo, ¿no? Como un registro de lo producido. Armando. Sí, creo que es una buena experiencia este formato porque nos da la posibilidad de escuchar bien a los compañeros y no hay que si es voluntario, entonces la palabra la toma el que quiera y el que tenga una idea con respecto a lo que está en el pizarrón. Entonces se me hizo muy interesante, yo saco mucho provecho y aprendo de las personas porque creo que de varios compañeros, Gerardo, Perla, la compañía de Bolivia, Magali, sacaron ideas muy interesantes. Entonces creo que podríamos volverlo a repetir, es muy enriquecedor. Claro, no sé si para el próximo, vemos, lo vamos a tratar. Lo que pasa es que el texto que nos toca ahora de Leslie Guattari, que es aparato de captura, es bastante complicado, pero bueno, lo que podemos hacer es sacar algunos párrafos, leerlos y de ahí trabajarlos, ¿no? O sea, sacar algunos párrafos y leerlos ahí o marcar algunos párrafos. Bueno, chicos, muy lindo, han salido cosas bárbaras, nos estamos viendo, un abrazo para todos. Chao. Gracias por todo, nos vemos, abrazos, nos estamos viendo.